Que le gusta la farra, una buena pata, unos buenos grilos, los tamangos bien lustrados, de la pista mis amigos, quiero que lo sepan, que el fresco en un yoruba de pura cepa, que haga lo que haga y sepa lo que sepa, él ya cumplió con sus sueños. Sueño latino con tu voz, sueño latino de mi amor, sueño latino con tu voz, sueño latinoamericano, sueño latino de mi amor. Hay unos cuantos uruguayos. Muy bien. Bueno, la primera confesión de parte es que si soy latinoamericanista es porque en parte he vivido un buen tiempo en Brasil. He hecho mi maestría y mi doctorado en Brasil. Así que allí me fui cuando tenía 24 años y bueno, y luego hice la maestría, hice el doctorado, trabajé en Brasil. Vi el PT crecer, vi el PT ganar, vi todo ese proceso. Las elecciones argentinas, por supuesto, no me perdí casi ninguna hasta ahora, que estoy un poco más desorganizada como vedora electoral. Así que formo parte de una generación de estudiantes latinoamericanos. Entre la opción por la academia norteamericana y por permanecer en Brasil o en México, elegimos quedarnos un grupo en Brasil, otro fue a estudiar a México. Y eso con el tiempo permitió que esta generación, yo tengo hoy 53 años, fuera una generación de argentinos, brasileros, mexicanos, chilenos, que empezamos a pensar esta cosa de América Latina juntos, hasta por el hecho de estudiar, muchos latinoamericanos venidos de distintos lugares, estudiar juntos durante muchos años y mucho tiempo. Lo primero que rescato del libro es un cierto optimismo. Y este optimismo está vinculado a una idea que subyace por allí, a veces más o menos explícita, otras no tanto, de que hay un norte que está en declinio, que Europa está trastabillando, que el modelo de la integración europea, que fue como nuestro norte programático durante tanto tiempo y respecto del cual nos miramos como un mal espejo latinoamericano, que esa Europa modélica ya dista de serlo, que Europa está en declinio, que Estados Unidos está en declinio, y que en cambio América Latina está viviendo un buen momento, América Latina está viviendo un momento de auge. Esto también creo yo que, sacando el periodo de la Segunda Guerra Mundial, creo que es la primera vez que América Latina se mira en el espejo de Europa con esta comparación optimista, y creo también que es la primera vez que vemos la Unión Europea bajo la faz tan negativa que se ha expresado en los distintos ajustes que han vivido sobre todo los países europeos del sur, pero ahora también Francia, luego Italia, ¿no? Primero era un problema de los portugueses, un problema de los griegos, gente poco seria. Luego se transformó en un problema de los italianos, que también eran poco serios, pero luego se transformó en un problema de los franceses, que ya eran gente mucho más. Todo esto lo digo con gran ironía. Entonces, creo que la crisis europea puso también sobre el tapete los modos de integración europea que para América Latina fueron siempre el espejo de lo que debíamos ser y nunca pudimos, por las fallas propias de nuestra cultura, populista, en fin, y de nuestro déficit de integración política y de nuestro subdesarrollo endémico. Eso es un poco la explicación de por qué América Latina nunca había ido hacia allí y nosotros ahora, esto lo extraigo del libro, no de mi propia mente, ahora cobramos una distancia crítica respecto de la integración de los ricos, que viene bien para tener una referencia de la integración propia. Aparece la novedad democrática, que es la democracia directa en América Latina, que yo creo que llega para quedarse. Argentina lo hace menos, Chile lo hace menos, Uruguay lo ensaya bastante, pero me parece que después de 30 años de democracia, las demandas por más democracia, especialmente en las organizaciones, en los movimientos, en los más jóvenes,
aparecen con mucho más fuerza que lo que eran las demandas para nuestra generación, que como mucho concebía la democracia como un marco institucional en el cual uno podía organizarse sin que le dieran palos, digamos. Nuestra visión de la democracia, pedíamos poco de la democracia, ¿no? Era apenas poder organizarse, poder hacer una manifestación, poder tener un sindicato, tener una ley de fuero sindical. Esa era nuestra democracia. Me parece que las generaciones siguientes van a demandar por una profundización democrática, y ya lo vamos viendo en estos procesos de lo plurinacional, qué sé yo. Y eso también va de la mano con la agenda de los nuevos derechos, la agenda de los derechos humanos, la agenda de las mujeres. Me parece que vamos hacia otras demandas democráticas desconocidas en el periodo anterior. Que si uno mira cómo crecen los países, supongamos el Uruguay pasó de 20.000 millones de dólares el producto, cayó a 12.000 millones de dólares durante la crisis, y ahora está en 50.000 millones de dólares. Pero eso no quiere decir que los ingresos de los hogares se triplicaron, no. Ni que la pobreza se redujo 3 veces. Es decir, nosotros tuvimos un crecimiento que no tiene impactos equivalentes en el ingreso de los hogares, en la reducción de la pobreza. Eso tiene que ver también con el patrón de desigualdad. Es decir, avanzamos muy lentamente en relación a la tasa de crecimiento fenomenal que hemos tenido. Y la ecuación capital-trabajo sigue siendo desfavorable. Es decir, nosotros la masa salarial ha crecido un poco, pero la masa de capital en las economías ha crecido enormemente más. Es decir, que nosotros también nos estamos reestructurando como economías capitalistas, y el esfuerzo que están haciendo muchos gobiernos de izquierda es tratar de controlar el proceso de regulación capital, de reestructuración capitalista. Es decir, tratar de impedir que el capitalismo se reestructure solo sin que nosotros tengamos alguna visión país sobre esa reestructura. Me parece que el principio es más de resistencia y orientación que de superación del capitalismo. Lo miro a él porque tuvimos una discusión sobre eso. Tenemos problemas con la sucesión de liderazgos muy grandes, se tienen en Argentina, pero sin duda en Venezuela, y ni que hablar en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Donde grandes liderazgos carismáticos que han construido política desde los liderazgos, luego se transforman en liderazgos cuya continuidad parece ser la que asegure la estabilidad del proceso. Es decir, que los proyectos políticos de construcción de bloques, de partidos, etc., han avanzado mucho más lentamente que la construcción desde arriba, ¿no? Porque la construcción desde un liderazgo siempre es la construcción desde arriba. Entonces, la sostenibilidad de los proyectos de izquierda no puede descansar en el liderazgo por las razones ya expuestas, y creo que la construcción de los bloques populares, de todo aquello que en los años 60 parece que lo poníamos antes y después el liderazgo, me parece que ahora vamos un poco al revés, y eso pone algún interrogante sobre la continuidad de nuestro proceso. Y finalmente, allí tenemos un proyecto de integración regional, de profundización de la integración financiera, el Banco del Sur, nuestro propio mercado de capitales. Todo eso está para hacerse y enfrenta resistencias enormes, porque la soberanía financiera latinoamericana sería una pretensión muy desafiante, y enfrenta resistencias dentro de la propia izquierda. La integración de energía e infraestructura, sin ir más lejos, pensemos todo lo que se dificulta el dragado del río Uruguay para Uruguay, que no lo puede hacer solo, ¿no? Y ahí eso debiera ser parte de un pacto sagrado, digamos, de los países de la región, el de compartir energía, infraestructura, vías férreas, y sin embargo seguimos teniendo competencia portuaria, seguimos teniendo competencias de estados nacionales que se defienden a sí mismos. Todavía no pasamos al estadio siguiente, y tenemos que profundizar las instituciones políticas. Tener al Parlamento del Mercosur parado durante 2 o 3 años no habla tampoco bien de nuestro proceso de integración regional. Tampoco creo que debamos descartar ideológicamente propuestas ambiciosas del pasado, ¿no? Que de alguna manera se descartaron por razones de fuerza, pero luego aparecen descartadas como por otras razones, o sea, si yo no tengo capacidad de regular algunos precios de la economía, puedo decir, no tengo capacidad de regular algunos precios de la economía, pero transformar eso en una ideología económica
Es lo que a veces de repente lo transformamos en... Hay cosas que las tenemos que hacer porque no tenemos más remedio que hacerlas, pero otra es transformarlos en deseos y objetivos, ¿no? Y ahí me parece que como izquierda tenemos un montón de dificultades. Yo creo que hay dos proyectos en América Latina, o por lo menos un proyecto y medio. Está el proyecto Mercosur, está el proyecto UNASUR, pero también está la Alianza del Pacífico. Creo que es muy amparada por Estados Unidos, por este Estados Unidos declinante, pero nunca tanto como para no alentar proyectos. Y yo que inicialmente miraba a la Alianza del Pacífico como un proyecto relativamente menor, abriría el ojo porque me parece que se las trae también, ¿no? La Alianza del Pacífico, no como proyecto económico, como proyecto político, y es la primera vez que aparece esbozado un proyecto alternativo al de la integración latinoamericana. Y también creo que tenemos problemas para administrar las asimetrías en clave de cooperación política. Creo que tenemos problemas para desarrollar un neodesarrollismo consistente con las economías de hoy. Lo de Haití habla sobre los proyectos de integración latinoamericana también, porque si Uruguay está en Haití es porque Brasil está en Haití, ¿no? Brasil es la cabecera de puente en Haití. Brasil se comprometió con el proyecto de Haití y bueno, nosotros ahora estamos reaccionando al deterioro político de Haití yéndonos de Haití, ¿no? Se suponía que nosotros estábamos ayudando a que la situación en Haití se deteriorara políticamente, pero bueno, no hay que ser ingenuos con eso. La MINUSTAH en Haití creo que terminó legitimando un gobierno que, como el de Martelly, surgió cuasi legítimo desde el inicio, no solo porque Martelly era como el tercero colocado, sino porque la OEA ejerció una presión directa sobre las elecciones para que Martelly, para impedir la saga Preval-Aristide, que era la que venía, y para consolidar allí una alternativa conservadora que a su vez fue muy funcional a la minería, ¿no? a la instalación de las mineras canadienses y estadounidenses en Haití. Entonces yo me he pasado reclamando contra Haití, la manera de reaccionar en relación a esto de Haití, decir, pero bueno, pero esto es América Latina, si no estamos nosotros para estar en Estados Unidos, me parece que es una pésima manera de pensar el tema de Haití, y nosotros no podemos desconocer que nuestros pares en Haití, que la izquierda haitiana nos pidió que saliéramos. Entonces, algo quiere decir esto sobre nosotros, sobre nuestras deficiencias como proyecto. Me preocupa la militarización de América Latina enormemente. Creo que los países se van militarizando a pasos acelerados. Venezuela tiene un proyecto militar, Brasil tiene un proyecto militar, hay una industria de armamento en América Latina que se hace sobre el texto de que mejor seamos autónomos teniendo armas que teniendo que comprarlas a los otros. No me gusta la escalada armamentista en América Latina, no me parece buena para la democracia, no me parece buena para la libertad, no me gusta la alianza Fuerzas Armadas izquierda para nada, bajo ninguna hipótesis ni con ningún fin último estratégico, pero sí que la hay. Y decir que con todo este optimismo y con todas las cautelas, el proceso de integración latinoamericana todavía depende de los gobiernos y líderes de turno. Es decir, todavía dependemos de los liderazgos, de los candidatos, de los presidentes y de las orientaciones políticas que primen en los partidos o coaliciones de izquierda en cada uno de los países, y ese me parece que es, no sé si es una debilidad, pero hace que el proyecto de integración latinoamericana lo tengamos que construir todos los días y que nunca podamos dar nada por sentado. Bueno, con esto termino. Haga lo que haga y sepa lo que sepa, ella cumplió con su sueño. Sueño latino con tu voz.